Shabbat Shalom a todos, a todas, desde la Quejilá Bellaco de Los Teques, en Colinas de Carrizal, y bajo la cobertura de nuestro rabino Jorge Nemer y de nuestra Rebexa Silvia de Nemer, le damos la más cordial bienvenida a esta porción semanal en nuestro Shabbat. Hoy estaremos disfrutando de las enseñanzas en la parashá número 37 llamada Shelach Leha, envía por ti mismo. Esta porción o esta parashá de la semana está en el libro Bamidbar, en su capítulo 13, verso 1 al capítulo 15, verso 41. Vamos a identificar las secciones de esta parashá de esta semana. En esta porción se habla del envío de los 12 espías, uno por cada tribu. Se habla de la reacción de la congregación ante los informes divididos traídos por los espías. También se habla de la acción de Hashem ante la incredulidad de una generación que prefería a Egipto antes que la tierra prometida. En esta porción también se habla del juicio sobre los espías que trataron una interpretación de los hechos que promovió el desánimo y la rebelión entre el pueblo. También el desastre de ir a la guerra sin la presencia de Hashem. También nos habla de las instrucciones acerca de ciertas ofrendas especiales, ya sea por voto o por errores involuntarios. Esta parashá también tiene como tema el juicio sobre un rebelde con relación al día de reposo. Y finaliza con el mandamiento a los varones de Israel de llevar los tzitzit en sus vestiduras. De todas estas grandes enseñanzas que tenemos en la porción de esta semana, he seleccionado solamente dos como base de enseñanza para este día. Me refiero al envío de los espías y al uso del tzitzit en nuestro vestuario. La parashá de esta semana comienza diciendo: y Adonai habló a Moshe diciendo, envía Shelach, tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Esta porción se conoce como el envío de los espías, y podemos observar que no fue Hashem quien envió a los espías, fue Moshe, y Hashem se lo permitió. En la frase hebrea Shelach Leha Anashim, su significado literal es envía hombres por ti mismo. Shelach es la raíz verbal de Sheliahim, enviado o apóstol. Shelach significa envía y Leha significa por ti mismo. Por consiguiente, no fue una instrucción dada directamente por Hashem, sino permitida por él. Aquí podemos tener nuestra primera lección.
Nosotros muchas veces insistimos ante nuestro Padre en ciertas cosas para obtener permiso para hacerlas. Y finalmente, Hashem no las permite. Pero el hecho de que Hashem las permita no significa que sea su voluntad perfecta para nuestras vidas. Ya Hashem había dicho que la tierra era buena, que fluía leche y miel. Pero los hijos de Israel insistieron en mirar primero para creer después. El plan de Hashem era diferente. Crean y verán. Pero ellos decían, miremos para creer. Hay un midrash que nos ilustra mejor esta situación de los espías. Hay una anécdota que dice: es como un padre que tiene reservada una novia para su hijo, una chica preciosa, buena moza, apropiada para su hijo, para que en el momento de que su hijo la posea, sea parte de su propio bien. Pero viene el hijo y le dice al padre: déjame verla, déjame conocerla. Es como pretender decirle al padre: necesito saber si lo que me dices es verdad. Aquí se puede notar la incredulidad y la falta de confianza del hijo hacia el padre. Tenía que ver a la novia para cerciorarse que lo que el padre le decía era verdad. Esto, por supuesto, ofendió al padre, quien tenía fama de ser una persona honesta, sabia, y que jamás conduciría a su hijo por un camino equivocado. ¿Qué padre desea un camino equivocado para un hijo? Entonces el padre tomó una decisión. Dejaré que la conozca, pero ya no se la daré como esposa. A esta novia la reservaré para sus hijos, por cuanto no confió en mí. De esa misma manera, nuestro Hakadosh Baruj Hu le dice a Moshe: está bien, pero envía por ti mismo. Esto es por ti, no por mí, por cuanto el pueblo es el que quiere ver la tierra que yo les he prometido. Por esto mismo en la Torá está la expresión Shelach Leha, envía por ti mismo. Si observamos las escrituras en Bamidbar, capítulo 13, en su verso 31 al 33, esta parte donde nos da el resultado de los espías, dice su palabra así: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Todos sabemos que esto no era verdad. Era simplemente su interpretación de los hechos. Según su interpretación de hombre, esto es lo que ellos revelaron. Primero, no podremos.
Segundo, la tierra se traga a sus moradores. Tercero, sus moradores son gigantes. Y cuarto, nosotros somos como langostas. Esta decisión errónea frustró los planes que tenía el Eterno para introducirnos a la tierra prometida, pues al informe negativo de estos espías y a la reacción pesimista del pueblo, al enterarse de dicho informe, el plan debió postergarse 40 años. Y toda esa gente no ingresó a la tierra de Israel. Y es aquí donde surgen las preguntas ineludibles sobre este interrumpido episodio. ¿Qué motivó esta reacción de inquietud y desconfianza en el pueblo? ¿Cómo es que Moshe estuvo de acuerdo con ellos? ¿Y por qué Hashem les permitió realizar esta innecesaria expedición? Todas estas preguntas, por demás interesantes, para responder a ellas es preciso tener una idea, una ubicación de la situación que vivía el pueblo de Israel en esas circunstancias. Sabemos por las Escrituras, por la Torá, que ellos estaban a un paso de abandonar el desierto e ingresar y conquistar la tierra de Canaán. Para ello debían luchar contra sus habitantes, vencerlos y para luego establecerse allí para siempre. Para eso fue que Hashem los trajo a los límites de esta tierra. Sabían además que Moshe no estaría ya con ellos. Se corría la voz de que Moshe fallecería antes de entrar y que Yehoshua los conduciría a la conquista. Estando en los zapatos de ellos, habiendo experimentado tantos hechos milagrosos juntos con su líder Moshe, es aceptable que ellos piensen que ya no podían esperar milagros como los que sucedieron hasta ahora y que debían arreglárselas naturalmente por sí solos. Por todo esto los hizo tomar la decisión de formar un plan que les diera resultado para la conquista de esas tierras por sus propios medios y en base a una estrategia previa. Se presentaron delante de Moshe y le propusieron de su plan en mente de enviar espías para entonces así recibir informes detallados de la tierra y trazar un plan de ataque. Moshe, al escuchar la proposición, vio con buenos ojos la positiva iniciativa de participar en la conquista y lo consultó con Hashem. Adonai, el creador de los hombres, quien conoce los íntimos pensamientos de cada persona y también conoce cuáles serán las consecuencias que sobrevendrán, pero al concederle al ser humano el libre albedrío y permitirle usar este exclusivo derecho, deja actuar al hombre sin interferir. Por esta causa le contestó a Moshe: yo no lo ordeno, pero si ellos así lo desean y tú estás de acuerdo, envíalos. Permítanme decirles algo. Cuando usted guía su vida por los informes que le vienen por los ojos y no por los informes que le vienen por medio de la fe, de la emuná, esa fe en lo que Hashem ha prometido, siempre correrá el riesgo de caer
en este mismo pecado de interpretación equivocada de los hechos. Las circunstancias que rodean su vida deberán siempre ser interpretadas a la luz de lo que Hashem ha dicho en su palabra, no a la luz de nuestros propios recursos. Ciertamente, con nuestros propios recursos no podremos, como dijeron aquellos espías, pero con los recursos de Hashem todo lo podemos. Si lo enfocamos desde este punto de vista, podemos comprender la inquietud del pueblo. Se entiende además por qué Moshe los apoyó. Y por último, la causa por la cual Adonai les permitió actuar así. Es por esto que afirma aquí la Torá: y los mandó Moshe con la venia de Hashem. El otro tema que deseo tocar el día de hoy y que trata esta parashá es de los Siksi. En Bamidbar, en su capítulo 15 y su verso 37 dice: y habló Adonai a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan fleco, Siksio, en los bordes de sus mantos, durante todas sus generaciones, y que sobre el fleco de cada borde un cordón de color azul celeste esté presente. ¿Qué son los Siksio? Los Siksio son los mal llamados flecos que debe tener toda vestimenta de 4 puntas utilizada por todo varón judío, de acuerdo a la orden dada por Hashem en la Torá al pueblo de Israel, en Bamidbar 15:37 al 41 y en Devarim 22 verso 12. Ahora bien, ¿para qué sirve el Siksi? Los Siksi tiene como significado ayudar a recordarle al hombre el cumplimiento de los preceptos y la salida de los hijos de Israel de la esclavitud en Egipto. Tanto el talí como los Siksi son recordatorios visibles de las misbot de Hashem. Con el devenir del tiempo, la moda varió para la inmensa mayoría de los judíos, por lo cual se empezó a abandonar la vestimenta tradicional. Los jajamín, ante el peligro de desechar una importante misbah, decidieron crear una prenda que sirviera pura y exclusivamente con el fin de cumplirla, y ya no con la común finalidad del vestido, para lo cual diseñaron el talit, el manto ritual que hoy en día conocemos. Debido a problemas de seguridad, así como por razones de respeto a los Siksiot, se decidió que su uso fuera exclusivamente en ocasiones rituales. Este es el manto de oraciones denominado propiamente Talit Gadol, que significa talit grande, a diferencia del talit katán, que se usa por debajo de otras prendas de vestir casi en toda ocasión. Pero ¿cómo está constituido? Se hacen de seda o lana y es usual la costumbre de que posea una serie de franjas negras o azules con flecos en los bordes. Se agregan 4 siksio largos a los costados y estos flecos incluyen los 8 hilos con sus 5 nudos realizados según la manera prescrita. Cada siksi incluye un hilo largo o shamash o ayudante y 3 más cortos. Las 4 hebras están insertas en un ojal abierto a los costados del vestido
y doblado en 8 hilos. Se hace entonces un doble nudo y se envuelve el shamash alrededor del resto de los hilos, 7, 8, 11 y 13 veces, con un doble nudo entre cada uno, es decir, en total 39 nudos. En la Torá existe un precepto según el cual los tzitzit deberán poseer un hilo de un color azul celeste especial, denominado Petil Tehelet. Originalmente, un hilo de cada tzitzit estaba teñido con una tintura tono azul, Tehelet, que vemos en Bamidbar, en su capítulo 15, en su verso 38, donde está escrito: habla a los hijos de Israel y dile a ellos que se hagan para ellos tzitzit en las puntas de su ropa por siempre, y pondrán en los flecos un hilo azul. Cuando Hashem aquí le dice a Moshe: habla a los hijos de Israel y diles, significa lo siguiente: habla y transmite esta nueva ley a todos en forma general, y luego diles y explícale a sus líderes. Cuando este color se extraía del caracol gilazón encontrado en la costa de Fenicia del mar Mediterráneo, ya en la época del Talmud costaba mucho conseguirlo, y se estableció que de no lograrse el hilo azul celeste, se coloquen todos blancos. Esto está aludido en el texto mismo, pues dice que hagan para ellos tzitzit en las puntas de sus ropas por siempre, y luego añade: y pondrán en los flecos un hilo azul. Ya no dice por siempre, se sobreentiende cuando puedan. Los intentos para identificar el verdadero ingrediente de la tintura quedaron inconclusos, y desde el segundo siglo de la era cristiana, un hilo blanco ordinario fue el sustituto del azul. Hoy en día no podemos precisar con exactitud el color ni la forma del teñido, por lo cual no es posible cumplir con esta exigencia. Para intentar al menos preservar la idea de un color diferente, es que se hizo costumbre decorar con franjas azules o negras la tela del talit. En la actualidad son comunes que los talit estén hermosamente decorados y tengan multicolores, no habiendo obligación de utilizar ningún color en particular. Pero es costumbre, no imprescindible, que al cuello del talit se lo decore con una atará o una diadema hecha con hilos de plata u oro, o con decoraciones unidas en plata. Generalmente se incluyen en la atará la barajat del talit. El Creador, a través de Moshe, nos ha ordenado portar tzitzit o flecos enlazados a las 4 esquinas de un manto, para que puedas mirarlos y recordar todos sus preceptos y cumplirlos. Ese basamento está en Números, o en Bamidbar 15, verso 39. La palabra tzitzit tiene un valor numérico de 600. Sumando el valor de cada una de sus letras en hebreo, que junto a los 8 hilos y a los 5 nudos de los flecos o tzitzit equivale a 613, los 613 preceptos. Los tzitzit infunden a su portador la determinación de observar las leyes divinas, controlando los impulsos y absteniéndose de caer en incitaciones y tentaciones no deseadas
que llevarían a transgredirlas. Pero vamos a hablar un poco de su valor numérico. La palabra Siksi, como ya les dije, tiene un valor de 600. Los Siksi tienen 8 hilos y 5 nudos. Si sumamos los 600 de la palabra Siksi, más los 8 hilos, más los 5 de los nudos, su total 613. 613 misbot. Ahora preguntemos, ¿por qué son 8 hilos y no menos o más? Simplemente porque el 8 nos recuerda lo que está más allá de lo natural. Al igual que el Brit Milá se hace al 8º día, que es cuando la persona entra a lo sobrenatural. De la misma manera los Siksi, lo que nos está recordando es que si guardamos los misbot del Eterno, trascenderemos en las esferas celestiales más allá del 7, más allá de los 7 cielos, llegando hasta la misma presencia del Hakadosh Baruj Hu. Pues se trascienden los cielos para armonizar de manera con la luz sublime del Eterno. Pero, si es lo contrario, también se puede descender por 7 escalones en el Gehinnom, en el infierno. La expresión Siksi en hebreo no lleva una yud antes de la tab. Por consiguiente, la explicación de la gematría como que no encaja en este sentido. Consideremos lo siguiente. Al momento de pronunciar la palabra Siksi, mencionamos la letra Yod, que está escondida, pero que expresivamente está. La Yud tiene un valor de 10, y el 10 tiene una representación más allá que las 10 palabras o los 10 mandamientos que reúnen los 613 misbot, sino que también la luz del Hakadosh Baruj Hu se esconde en las cortinas llamadas Shemayim en los cielos. Preguntamos, ¿por qué el hilo azul celeste? Según los Jajamín, porque su color, se asemeja al mar. El mar se asemeja al firmamento y el firmamento se asemeja al trono celestial. Por esto mismo, el color azul sobresale de los blancos. Se manifiesta de mejor manera. Esto es para que recordemos que debemos de vivir en Kedushá, en santidad, para ser merecedores del disfrute de lo que está preparado en donde está el uno, que es el Kiseh HaKavod, el trono de esplendor. Por esto mismo, en el momento de colocarnos los Siksi, nos recordamos que somos siervos de Hashem y que hemos aceptado sus mandamientos y que Él reina sobre cada uno de nosotros y que nos debemos en obediencia a Él, a nuestro Rey. Cuando se usa el Siksi, se debe usar en las 4 esquinas de los vestidos, recordando, según los Jajamín o los sabios, en Pesach, en donde bebemos las 4 copas. Además recordamos las 4 etapas de la redención. Y los sacaré, que es una libertad física, y yo los liberaré, es una libertad de la opresión, y yo los redimiré, una libertad emocional y la independencia. Y yo los tomaré, una libertad con sentido y dirección. Vamos a hacer un análisis
de estas 4 copas del Pesach, simbolizando las 4 esquinas donde se colocan los tzitzit que al verlos nos protegen de caer en pecado. Como así también recordamos al beber las 4 copas del Pesach, las 4 etapas de la redención prometida por nuestro Padre Celestial, donde nuestro Padre nos dice: y yo los sacaré de la esclavitud. Eso viene a ser una libertad física. El nivel más básico de libertad es poder decidir sobre tu cuerpo y tus acciones. Al que está preso se le restringe en lo más sencillo, en la libertad de acción y movimiento. Sin embargo, dicha característica es la herramienta fundamental para poder construir una individualidad y acción propia. Veamos esto de la persona que está presa en el pecado, obedeciendo las directrices del Señor de las tinieblas. Al preso común no se le prohíbe pensar, no se le prohíbe sentir, ni se le prohíbe tener iniciativa propia. Sin embargo, se le exige obediencia y se le confina. Con los años, el confinamiento y la obediencia provocan que la persona deje de tener iniciativa propia y deje de construir su propio pensamiento. Se acostumbra a no actuar, a no tener voluntad, a que su voluntad sea la de su capataz, Satanás. La expresión de nuestro Padre: y yo los libraré. Eso es una libertad de la opresión. La segunda forma de la libertad es poder crear un pensamiento propio y una valoración ética particular. En cualquier sistema opresivo es común que la parte perjudicada justifique a su opresor o funcione bajo las premisas lógicas que éste implementó. Una persona que sufre violencia en casa, ya sea a manos de su cónyuge o de sus padres, tiende a justificar las acciones de la persona que lo agrede. Usa una frase tan común que se ha vuelto un cliché: yo me lo busqué. Sin embargo, no solo justifica a la persona que lo oprime, también empieza a replicar sus acciones en las personas que lo rodean. Ejerce la violencia en los eslabones de la cadena más débil, o sea, en esas personas más débiles. El niño que sufre de abusos y rechazo a manos de otros niños en la escuela persigue a niños más pequeños. Esto pasó con los judíos en Egipto. Empezaron a comportarse como egipcios. Olvidaron las enseñanzas de sus padres. Cometieron idolatría, agresiones contra sí mismos e incurrieron en la lashon hará entre ellos. Para llegar a la libertad debían librarse de las costumbres, la ética egipcia, reconocer nuevamente al Elohim de Jacob y adoptar las formas de comportamiento que anteriormente sus padres les habían enseñado. Lo logran cuando secuestran al cordero y viven con él una semana. Este mandato les obliga a día con día recordar y reconocer que el cordero no es un dios. Al final de la semana lo sacrifican y salen de Egipto. Ahí acabaron con los rastros que le quedaban de los egipcios. Nuestro Padre dice: y yo los redimiré con brazo extendido. La tercera forma de libertad es la libertad emocional y la independencia. Aunque la persona abandone la casa de la esclavitud y no esté sujeta legalmente a una obediencia y no justifique de forma racional el maltrato que recibe, sigue sin ser independiente, sigue sin ser libre hasta que deje de desear la esclavitud y aprenda a no depender de alguien más fuerte. Es muy común que los esclavos recién liberados caigan
en actitudes serviles fácilmente y vuelvan a adquirir amos nuevos. Muchos presos, al terminar su condena, vuelven a delinquir porque no soportan lo desconocido, la indecisión, y buscan regresar a la cárcel donde ya saben manejarse. La dependencia emocional del esclavo consiste en preferir la comodidad a la libertad. Esto se expresa de dos formas distintas. Una es escoger la dependencia, esperar a que alguien más solucione tus problemas, querer que sea el amo el que te da la libertad y no tú quien la toma con tus manos. Y la otra es no ver la posición en la que te encuentras o te encontrabas, creer que no eres esclavo, que eventualmente ascenderás, preferir la seguridad del pan diario al riesgo de un pan cosechado con tus propias manos. Ambas formas de esclavitud y libertad podemos observarla en dos pasajes distintos dentro de la Torá. El primero nos habla de cómo los judíos lucharon con sus manos para liberarse. Somos el pueblo de la libertad porque no dejamos nuestro destino en manos ajenas. Cuando los judíos cruzaron el Mar Rojo, tuvieron que sumergirse de pies a cabeza en el agua antes de tocar tierra seca. La historia del Mar Rojo es la historia de un pueblo que escogió la muerte y a su Dios antes que regresar a ser esclavos. Sin embargo, pese a ello, cuando ya éramos libres, Egipto seguía grabado en nuestras mentes. En el desierto los judíos se quejaban de que en Egipto se sentaban al lado de las ollas de carne. Ellos, cuando eran esclavos, no comían carne, comían pescado. Sin embargo, una vez que sintieron la inmensidad del desierto, tuvieron miedo. Le recriminaron a Moshe y creyeron que quedándose en Egipto en algún momento hubieran ascendido al poder, hubieran probado la carne. En ese momento preferirían la falsa seguridad de la esclavitud que la búsqueda de una tierra propia. Antes de recibir la Torá, los judíos tenían que aprender a ser constantes, a enfrentar el miedo diariamente y educar sus emociones y deseos para mantenerlas fuera de Egipto. Dice Hashem: y yo los tomaré como mi pueblo. Una libertad con sentido y dirección. Algo que tenían muy claro los hombres del siglo XIX era que la libertad no es real, sino voluntad propia. El hombre también es esclavo de sus instintos, de la suerte y de los deseos de otros hombres, si no forja un carácter propio y no educa su cuerpo y sus deseos a obedecerle. Un hombre no es libre si actúa únicamente a la voluntad del momento, si no da un sentido a su vida, si no actúa con una dirección determinada, se pierde en el abismo del tiempo y sus pasiones. Cuando el pueblo judío recibió la Torá, alcanzó el estado de libertad más amplio que ha tenido cualquier persona en la historia de la humanidad. Para nosotros la Torá es un camino de autoperfeccionamiento y confrontación constante. Es la única forma de alcanzar la trascendencia y liberarte de cualquier atadura externa. Te enseña a liberarte del odio y perdonar, controlar los deseos de tu cuerpo y darles un sentido a través del honor y el placer. Tomar la Torá como camino implica avanzar hacia Hashem, avanzar con un objetivo claro desde tu centro, desde lo mejor de ti, la Neshama, tu alma. La frase "os tomaré como mi pueblo" se refiere al momento en que recibimos la Torá y nos convertimos en el pueblo de Hashem. El autoperfeccionamiento constante se convirtió en el sentido de la existencia del pueblo judío, la razón por la cual vive en este mundo. Otros comentaristas, según hacen alusión de las cuatro esquinas,
En donde se usan los Siksi tiene que ver con las 4 alas de los Hayot Malakim, de los ángeles vivientes. Estas nos envuelven. En el momento que nos envolvemos en el Siksi, mostrando de esta manera que estamos en la mayor de las dedicaciones para cumplir con los misbod del Eterno, los Siksi no son instrumentos contra el pecado, sino como está escrito, para cuando los veáis os acordéis de todas las leyes del Eterno. Los Siksi, por consiguiente, nos recuerdan las leyes del Hakadosh Baruj Hu, para detenernos en el momento que podemos transgredir. Pues el blanco nos recuerda el vivir en Kedushá, y el Tejelet, el azul, el Kiseh Hakabot, el trono de esplendor. Y existe una conexión maravillosa por cuanto cuando vemos los Siksi recordamos el nombre del Kadosh Baruj Hu de 4 letras. Además, los 5 libros de la Torá y los misbot, los mandamientos. Para finalizar, hijos, hijas, 4 Siksi se usan que tienen relación con los 4 puntos de la tierra: norte, sur, este y oeste, de donde provienen las misericordias del Santo, bendito sea, Kadosh Baruj Hu, para darnos vida, pues la Rahamín, la misericordia, viene de los 4 vientos, como está escrito en el Tanakh. Los Siksi atraen una fuerza de energía positiva cuando se está en la disposición de servir al Eterno. El hecho de llevarlos en nuestra vestimenta nos llena de esta fuerza para que en el momento de flaquezas miremos los Siksi y nos llenemos de la vitalidad para resistir y de esta manera hacer los méritos para merecer el Olam Haba, ese mundo por venir. De tal manera que aunque venga energía negativa de los 4 ángulos de la tierra, tenemos la verajá, la bendición de tener nuestros Siksi para llenarnos de la fortaleza en el momento de verlos. Y de esta manera salir airosos en las diferentes luchas que tengamos, como lo hacía el pueblo en el desierto, en donde estaba dividido en 4 campamentos para resistir al enemigo de los 4 puntos que vinieran. Aún esta formación de nuestro pueblo tiene relación con los Siksi. El Yetzer Hará atrae al hombre hacia el pecado, pero en el momento de ver los Siksi se fortalecen y recuerdan quién es y cómo se debe vivir, y de esta manera mantener su nivel de Kedushá, de santidad, y el propósito de su vida que se cumpla en ser luz a las naciones. Shabbat Shalom.